No maneja el cable ahí abajo para la mesa. Lo vi, güey, ya lo torcí, güey. Sin mayor preámbulo, daremos inicio al taller Análisis de casos y aplicación del protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, y le cederé el uso de la voz a la moderadora de este taller, la maestra Rosely del Carmen Domínguez Arévalo, consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muy buenas tardes, agradezco que se encuentren aún en este recinto. Es una muestra del gran compromiso que todos ustedes tienen. Es para mí realmente un gran honor estar en esta mesa, en este panel, con personas tan expertas, tan capacitadas, tan llenas de experiencia. Me honra de estar con ustedes. Muchas gracias por atender a la solicitud, muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Sala Jalapa, al Tribunal Electoral de Tabasco, a la Fiscalía, al Instituto Estatal de las Mujeres y a todo el personal de todas estas instituciones por hacer realmente una gran labor, porque no se limitan a hacer el trabajo cotidiano, sino siempre dan más de lo que se les exige. Y por eso tenemos el día de hoy este gran resultado. Gracias a todas ustedes por estar aquí. En los nuevos formatos de los foros se pide de que no se dé una síntesis tan extensa de las personas. Sin embargo, hay que reconocer realmente la labor y el trabajo de las personas, lo que traen tras de sí. Para mí es un honor presentar a las ponentes, la doctora Georgina Yemara López Hernández. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y especialista en Administración Pública y Políticas por la Escuela de Graduados en Administración Pública. Ella forma parte de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y forma parte de este grupo de especialistas que fueron vistas y fueron reclutadas por ser quienes son. Se la robaron o la prestaron de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Tiene más seguidores que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por su parte, aquí tenemos a la abogada, a la estratega, a la maestra en Derecho, Ana Fátima López Iturrios. Un placer estar con usted en esta mesa. Ella tiene experiencia en litigio estratégico, incluso internacional, en asuntos de violencia política de género. Y la doctora Alicia María Ocampo Jiménez, doctora en Filosofía del Derecho Moral y Política por la Universidad de Valencia. Cuenta con maestría en Psicoterapia Gestal y es licenciada en Pedagogía, mención honorífica, diplomados en Políticas Públicas para la Igualdad e Indicadores de Género, especialista en Ética y en Políticas Públicas con enfoque de género. Se ha desempeñado desde 2003 en estos temas, ocupando la consejería del Instituto Jalisciense de las Mujeres.
y se ha desarrollado a lo largo de su trayectoria como una activista a favor del empoderamiento femenino. Muchas gracias por participar aquí. Bueno, pues ha llegado la hora de, estamos en medio en el programa, porque es como el pastel, la parte sustancial, la parte así rica del pastel, y es donde cobra significado el nombre de este evento, que es curso y taller. Aunque no lo crean, este hermoso recinto, este sitio histórico, se va a convertir en este momento en una gran aula. Y aquí las expertas, que además tienen otro tipo de estudios, traen hoy y van a implementar el día de hoy una innovación para que nosotros aprendamos. ¿Qué es lo único que les vamos a solicitar? Ojos y mentes bien abiertas de todas ustedes. Vamos a desarrollar un análisis de asuntos y dónde se usa o cómo es utilizado este instrumento tan valioso que, a falta de la normativa penal para establecer, determinar la violencia política en razón de género, pues tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE, el Instituto de las Mujeres, la FEPADE, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre otras, se dieron a la tarea de ponerse a trabajar en conjunto, que eso ya es bastante complicado, y por aquí tenemos a las expertas también que las acompañan y que entre todas hicieron realidad este instrumento. Que la mayoría de los protocolos, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que son orientadores. Sin embargo, este documento está basado principalmente en cada una de las atribuciones de los entes que lo conformaron y además de todos aquellos instrumentos internacionales que son vinculantes para el Estado mexicano. Por lo tanto, este protocolo no nada más es vinculante para las instituciones que lo diseñaron, sino también para las autoridades locales, tanto jurisdiccionales como administrativas. En ese sentido, de una forma muy dinámica, nuestras ponentes, nuestras expertas, les harán saber cuál es la diferencia entre violencia de género, violencia política y violencia política en razón de género a través de unos ejercicios. Todos muy atentos, todos muy listos, y cedo la palabra a la doctora Alicia María Ocampo Jiménez. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como bien dice nuestra consejera, vamos a hacer esto dinámico para poder estar reflexionando sobre los temas que nos atañen. Les damos la más cordial bienvenida. La idea es que con este espacio que tenemos nosotras tres, que ya nos han presentado, podamos compartir con ustedes los elementos que tiene el protocolo para que puedan hacer uso de él. Los invitamos a que revisen el documento y que puedan seguir los elementos que tienen en esta publicación que les enseñó nuestra consejera y que veremos de manera muy sucinta a lo largo de esta sesión. Bueno, pues vamos a comenzar. Les agradezco mucho su presencia y su atención. Y pues yo siempre cuando veo públicos tan numerosos y tan llenos de energía como es este, pienso en una frase de Nietzsche que dice: quien tiene un qué, siempre va a encontrar el cómo. Y a mí me queda claro, porque le levantaron la mano a la magistrada cuando preguntaron cuántas candidatas hay aquí, que estas candidatas que hoy se dedican a formarse, a aprender sobre estos temas, tienen ese qué muy claro. Les voy a pedir que aquellas que creen que van a ganar la contienda nos levanten la mano en este momento. Vean con cuántas ganas la levantan. Eso es. Y les invito a que se den un fuerte abrazo porque tienen esa ilusión de ganar, porque queremos hacer un México mucho más fuerte, mucho más incluyente, donde se respeten los derechos humanos y donde accedamos todas las personas a nuestros derechos. Esta es la razón que nos une. Este es nuestro qué. Lo que vamos a hacer es enseñarles el cómo, en caso de que vivan violencia política en razón de género, puedan acudir a las instituciones adecuadas de tal forma que siempre accedan a sus derechos.
Tienen todos los elementos para hacerlo y vamos a ver en esta presentación a lo largo de la sesión cómo podemos trabajar en este sentido. ¿Dónde está la computadora? ¡Ah! ¿Dónde está? Para poderle dar al... Ya está, al frente, por allá. Listo, gracias. Bueno, ¿de qué se trata? Les estaba contando la consejera cómo se reunieron varias instituciones públicas para poder hacer este protocolo. Tienen una versión actualizada, que es esta publicación, la de 2017, en la cual se volvió a trabajar en los elementos del protocolo para tenerlo lo más actualizado posible y a la mano de ustedes. En el portal del tribunal, de la Dirección de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, cuya directora es la maestra Diana Bracho y está aquí en la primera fila, a quien le debemos todo el impulso de este trabajo que se realiza en todo el país. Adri, sabemos lo cansada que estás, pero aquí estás con toda la entrega siempre. Gracias por eso. Bueno, pues aquí hemos trabajado también para que puedan ustedes acceder en línea en el portal del Tribunal Electoral, de tal forma que puedan descargar el archivo si lo necesitan. Al frente. ¿Sí se puede o no? Creo que no. Bueno, bien. Entonces, de lo que se trató fue de generar este compromiso entre las instituciones para poder atender a la materia, la problemática de la violencia política contra las mujeres en razón de género y hacer ese consenso interinstitucional de tal forma que, retomando la normativa internacional, nacional y el marco jurisprudencial, que ya les han mencionado en varias ocasiones, se pudiera realmente dar ese aporte para que pudieran las mujeres de este país saber cómo acceder a sus derechos. ¿Ok? Bien, pues en ese marco sale la publicación que ya les hemos enseñado varias veces, de la edición 2017, la siguiente por favor. Gracias. Bien, ¿qué destacan en esta nueva publicación? Tanto el consenso interinstitucional, la referencia a esa normativa, y hay una cosa que quiero decirles de parte de la magistrada Mónica Galí Soto Fregoso, que es quien está generosamente aportando todo lo necesario para que todos los estados que lo soliciten puedan tener este aporte como el que estamos dando el día de hoy. El mensaje que ella siempre da es que nos hagan trabajar. Los tribunales se alimentan con los recursos que ustedes presentan si llegan a vivir alguna experiencia. Ya tenemos una jurisprudencia por violencia política y se debió a mujeres valientes, mujeres comprometidas con sus derechos o con los derechos de otras, porque algunas la hicieron como terceras interesadas, para que se fuera generando una jurisprudencia una vez que hay algunos casos que son semejantes. Entonces, una cosa que también les quiero decir de parte de la magistrada es: presenten las quejas o las denuncias que se necesiten con las autoridades correspondientes. Ustedes alimentan la posibilidad de que haya esas jurisprudencias. Por favor, se los pedimos, por sus derechos y por los derechos de todas. Ustedes tienen aquí un hashtag hermoso que dice: sin ti no somos todas. Sin toda su lucha por el acceso a sus derechos, las demás también comprometen su acceso a los derechos. Y con la lucha de aquellas que estuvieron presentando sus quejas o sus denuncias a las autoridades competentes, ¿qué creen que pasó? Ya tenemos jurisprudencias y ya tenemos tesis. ¿Por qué? Porque ha habido gente, mujeres y hombres también, que se han comprometido para que esto suceda. Por favor, si les pasa algo, no se queden calladas, tienen todo el apoyo de las instituciones y para eso es el evento de hoy, para que sepan cómo hacerlo y también este documento que les estamos entregando. Bien, también la actualización de esos procedimientos de atención. Ustedes ya escucharon a las dependencias cómo pueden acudir a cada una de ellas y aprovechar todo lo que les ofrecen las instituciones para el acceso a sus derechos. Tiene sugerencias para apropiarse de los procesos, del protocolo, acudir a los actores correspondientes y contribuir a la cultura de la denuncia, que es el mensaje que les manda la magistrada Mónica Soto. De verdad, aporten a esta cultura de la denuncia, que es una cultura no de queja, sino de lucha por el acceso a nuestros derechos. Fíjense cómo Evangelina García Prince siempre dice:
que la violencia no se puede erradicar solamente atacando a la violencia. No podemos erradicar violencia con violencia. Tenemos que ir a la raíz, siempre dice ella. Y la raíz es la profunda desigualdad por la cual se considera que hay personas sujeto y personas objeto. Personas que sí merecen acceder a sus derechos y personas que son cosas, usadas como medio para el uso, goce, manipulación, control, subordinación, sometimiento. Solamente a quien considere objeto lo puedo tratar con violencia. Por eso es muy importante que revisemos nuestras acciones, incluso nuestras palabras, sobre cómo nos estamos relacionando, de sujeto a sujeto, de sujeto a sujeta o de sujeto a objeto. Esta es una pregunta fundamental que hay que hacernos cuando entendemos la problemática de la violencia. Convertir a los fines en medios y a los medios en fines consiste en la mayor perversión de las relaciones humanas, pero también en la violencia. Y ojalá que nos hagamos conscientes de cómo nos tratamos entre los seres humanos con quienes nos relacionamos. Mujeres, hombres, personas de determinada edad, personas con alguna discapacidad, con alguna condición. Todas esas son relaciones o de sujeto a sujeto o de sujeto a objeto. Y esta es una pregunta que nos podemos hacer. Y en ese sentido, contribuir a la cultura de la denuncia significa reconocerme como sujeto o como sujeta y decir yo merecería ser tratada con dignidad, porque en eso consiste la dignidad, en ser tratados como fines y no como medios. Y entonces, si no se me está respetando mi dignidad, tengo todas las posibilidades de denunciar y de acceder a mis derechos. En esto consiste la cultura de la denuncia. La siguiente, por favor. Bueno, sí. Bien, ¿qué sí hace el protocolo? Orienta a las mujeres de los partidos, de organizaciones civiles e instituciones para que pueda darse este proceso en caso de que se viva violencia política en razón de género. Facilita la implementación de esas obligaciones internacionales, nacionales y estatales que tenemos en este país. Recuerden que los tratados internacionales marcan una línea a nuestro país en este tema del acceso a los derechos humanos. Y hay dos tratados internacionales que a las candidatas las voy a invitar a que los lean, porque además el hecho de que ustedes de una manera tan numerosa estén aportando a la vida política del país también exige ese compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Y hay dos tratados internacionales que les voy a pedir que no los olviden. Y si tienen pluma y papel, apúntenlo, sobre todo para las quienes van a ser regidoras, presidentas municipales, porque hay que hacer reglamentos que se armonicen con esos tratados. Las legisladoras podrán aportar para la armonización de sus entornos en este tema de los derechos humanos de las mujeres. Los nombres son, es larguísimo el primero, pero déjenle nada más: C de casa, E de Ernesto, D de dedo, A de amor y W, CEDAW, con C de casa. CEDAW, con una W al final. Es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y la otra se llama Convención para la Eliminación de todas las formas de violencias contra las mujeres. Prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres es la tarea de un tratado que se planteó en un tratado internacional que se llama Belém do Pará. Si ustedes buscan CEDAW y Belém do Pará, son los marcos más amplios de los tratados internacionales para el acceso a nuestros derechos. Y luego hay otros. Están otros tratados e incluso otros consensos, como el Consenso de Quito, que el Consenso de Quito es el primero que dice: debe de haber paridad en todos los estados parte como política de Estado. Imagínense lo que dice. ¿Por qué hay paridad en México? Porque México se la tomó en serio. Y empezamos a convertir la paridad en una política de Estado, al grado que ahora ustedes están contendiendo más mujeres que hombres en casi todos los estados, Tabasco incluido. ¡Qué maravilla!, ¿no? Bueno, pues a eso se lo debemos, a estos marcos que nos han permitido acceder a nuestros derechos. Bueno, pues aprovéchenlos y también las invito a que lo sigan promoviendo a través de su tarea cuando ya lleguen al poder. Que ya sabemos que aquí muchísimas van a llegar a ejercer el poder en este país. La siguiente, por favor. ¿Qué no hace el protocolo? No es una ley, no es un reglamento, ¿sí? No sustituye la necesidad de tener una ley, es decir, tenemos que seguir avanzando en esas legislaciones federal, estatal, en los códigos penales, para que esto siga avanzando. Todavía tenemos una gran tarea y las que accedan al poder, por favor, no se olviden del día de hoy.
tienen un gran compromiso para que esto siga siendo una realidad y que no solamente haya un protocolo orientativo, sino que el marco normativo de este país realmente garantice que quien ejerce violencia la pague. ¿Sí? Bueno, y no es vinculante tampoco ni establece sanciones. Es un protocolo nada más, pero es un protocolo muy valioso. La siguiente, por favor. Bien, le voy a dar la palabra a Gina, que no sé dónde está Gina. ¿No? Aquí estoy. Ah, Fátima, ¿dónde estás? Junto con las candidatas. Aquí estoy, me vine a la parte de atrás para estar más cerca de ustedes. Porque aquí hay muchas candidatas y es muy importante acercarnos, que sientan a las instituciones cerca de ustedes. Estamos para servirles. ¿Y cómo les sirve el Tribunal Electoral? A través de la presentación del Juicio de los Derechos de Protección del Ciudadano, el JDC. Y como ya lo decía Alicia Ocampo, ¿cuál es la importancia de estar aquí? Promover que se esté una y otra vez exigiendo los derechos políticos y electorales de todas nosotras. Nos presentamos en Tabasco porque es muy importante que de la anterior legislatura a la actual ya hubo una merma en la participación. Ya no obtuvimos los curules que podíamos haber obtenido, perdimos 2 y sin embargo estoy segura que ustedes van a hacer que volvamos a recuperar y sumemos esos espacios nuevamente. Estamos aquí porque es muy importante que conozcan que se pueden activar todo el protocolo en su beneficio. Solo es cuestión de utilizarlo. ¿Y cómo lo utilizamos? A través de la descarga en la tarjeta que ya les entregaron y reconociendo lo que sí podemos hacer con el protocolo y con las herramientas jurídicas que también les van a explicar a continuación. ¿Qué sigue? Bueno. Tabasco es una situación que nos tiene que llamar la atención a todos y a todas. No ha tenido ninguna gobernadora. ¿Qué está pasando? Queremos mayor participación. Estamos a punto de renovarnos y sabemos que ya hay muchas motivadas que están en la primera fila para el cambio detonador de una paridad y una igualdad sustantiva. El estado de Tabasco, como les comentaba, en 2015 tuvo 35 y los 17 ayuntamientos. Como vemos, el retroceso ya lo vivimos en 2012 y en 2015. Esto lo colocó por debajo de la media nacional, que para ese año fue del 38%. En la elección de 2015, 4 mujeres fueron electas como presidentas municipales de un total de 17, quedando Tabasco con una representación de 23.5 de municipios encabezados por mujeres. Ahora queremos más. ¿Están de acuerdo? Es necesario que estemos logrando. Se estima que parte de este impulso de que haya más mujeres fue debido a una sentencia que exigía se garantizara la paridad de género horizontal, 50 candidaturas a presidencia municipal para cada sexo y vertical, paridad y alternancia de género a lo largo de toda la planilla. ¿Qué es lo que queremos? Abarcar todos los ayuntamientos. Que ya una de nosotras esté tomando parte, sea la líder, sea la encargada de la toma de decisiones y de generar unas mayores condiciones de vida para todas y para todos. Georgina. Bueno, pues es importante también que podamos identificar en qué casos sí se trata de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, nosotros les proponemos, retomando el protocolo de atención, 5 puntos que a ustedes les faciliten como candidatas o como defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres, en qué situaciones sí estamos hablando de violencia política en contra de las mujeres, porque no es en todos los casos. Sabemos que justamente la política es un espacio de debate, de confrontación, donde mujeres y hombres enfrentan situaciones distintas de violencia. Pero aquí lo que queremos que quede bien claro es cuándo sí es violencia política en razón de género. En ese sentido, para hablar de que es una violencia
violencia política en razón de género, primero, debe ser un acto con elementos de género. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que son situaciones que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. También afectan sus derechos político-electorales y por lo tanto pueden ser en este momento, por ejemplo, cuando son candidatas, cuando son precandidatas, o en un segundo momento, cuando son electas o son instituciones electorales. Siguiente. ¿Cuáles son las formas de violencia? Las formas de violencia que se suman, digamos, a la violencia política, es como si le pusiéramos el apellido, son la violencia simbólica, la violencia física, sexual, psicológica e incluso el feminicidio. Déjenme decirles que la violencia simbólica no está contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, sabemos que en el espacio de la política lo simbólico, las representaciones son fundamentales, porque lo que queremos contribuir es a que se desafíe la idea y se cuestione la idea de que las mujeres no somos aptas para la política, de que como dice Line Vareiro, que las mujeres somos las recién llegadas a la política. Es cierto, las mujeres mexicanas tenemos muy pocas décadas de ser consideradas como ciudadanas. Sin embargo, eso no debe traducirse en una situación desventajosa para nosotras. Y el quinto elemento es que quien comete actos de violencia política en contra de las mujeres bien pueden ser militantes del mismo partido, funcionarios, funcionarias públicas, como las que tuvimos en nuestro conversatorio, pueden ser también pares. Y algo que sí quisiera enfatizar es que la violencia política contra las mujeres la puede ejercer cualquier persona, es decir, la puede ejercer una mujer en contra de otra, un hombre en contra de una mujer, o también queremos llevar la mirada a que este tipo de violencias se enfocan hacia una mujer, hacia su equipo cercano de campaña o también hacia su familia. La violencia política en contra de las mujeres entonces consiste en las acciones, en las omisiones y en la tolerancia. Y por eso, en la metodología que diseñamos para este conversatorio, por eso iniciamos justamente sentando a cada una de las y los titulares de las instituciones que tienen diferentes competencias. Entonces, queremos también que ustedes identifiquen muy claramente a quién pueden recurrir. Y la violencia política es, al final, una violación a nuestros derechos político-electorales, que menoscaba o anula el goce o ejercicio de este derecho y de las prerrogativas inherentes a un cargo. Las destinatarias son justamente de este tipo de violencia una o varias mujeres, sus familiares, personas cercanas, colaboradores, colaboradoras. Lo pueden cometer, como les decía, personas, instituciones, lo pueden cometer también los medios de comunicación cuando divulgan frases, situaciones que denostan a las mujeres. También los medios de comunicación, el ciberespacio, los nuevos espacios de las redes sociales, ¿no? Como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, todas estas, ¿no? ¿En dónde sucede la violencia política? ¿Dónde sucede? En el espacio público, pero también en el privado, en todos los espacios de la vida, pero también puede suceder en lo privado, en la familia, por ejemplo.
¿Y cuáles son los tipos de responsabilidades? Una vez que identificas el qué y cómo sucede, ¿qué sigue? Bueno, sigue identificar que estas acciones pueden ser sancionadas penalmente, de manera civil, de manera electoral y también de manera internacional. ¿Por qué estamos aquí platicándoles de la sentencia 48-2016? Porque es la primera que da la definición de lo que es la violencia política por razones de género. Y señala que las autoridades electorales están obligadas a evitar la afectación de derechos político-electorales. La sentencia señala, se concluye que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones o omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer. Tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. ¿Por qué hacemos énfasis en desproporcionadamente? Porque la violencia que se ejerce en contra de nosotras puede ser simbólicamente muy lamentable y afecta muchísimo más una imagen denostativa en redes sociales, la posibilidad de alcanzar a esas personas por cuestión de estereotipos. Si vemos una imagen de una mujer en la cual se pueda considerar que no es apta para el cargo porque tiene una estética demasiado bien cuidada, entonces ya no tiene capacidades. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es desproporcionado lo que sucede cuando nos atacan a nosotras en relación a los varones en ciertos actos. Existe la violencia política y la violencia política por razón de género. Y aquí lo que queremos es identificar cuándo es exactamente dirigida hacia nosotras por razón de género. Cuando si hay un menoscabo, si hay un daño que si fuera realizado en contra de un hombre no tendría la misma trascendencia, no causaría la misma afectación. Simplemente hay una pancarta durante la campaña de la ahora gobernadora de Sonora, que la manta decía, las mujeres como las escopetas cargadas en la cocina. Esta imagen, simplemente señalar esta frase, muy violenta, porque nos limita a un solo ámbito, al de los cuidados. Y créanme que las que están aquí, orgullosamente siento que estoy entre muchas candidatas que están puestas y dispuestas para no ser solamente mujeres de cuidados, sino tomadoras de decisiones que pueden generar cambios para que esto se vaya mejorando a una igualdad realmente sustantiva. En la versión política del Estado Libre y Soberano de Tabasco no se hace alusión a la violencia política contra las mujeres. Donde sí lo encontramos es en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, en el artículo 8. La ley electoral y de partidos políticos del Estado tampoco nos hace alusión. Sin embargo, sí tenemos reglamentos y leyes en materia general que sí te hacen relación a dónde se encuentra la violencia y dónde la puede señalar. ¿Por qué tenemos que hablar de la violencia una y otra vez? ¿Por qué me tengo que parar aquí y decir que es violencia física cuando todo el mundo la podemos detectar, ¿no? El asesinato, la violación, el daño físico. ¿Pero por qué estoy aquí? Porque durante el mes de febrero, en menos de una semana, en el estado de Guerrero, 2 precandidatas fueron asesinadas. Y se me enchina la piel cuando lo tengo que decir. Y dentro de esas elecciones ya van 2 candidatas asesinadas. La violencia física mata. 7 mujeres cada 24 horas son asesinadas en México. Y es muy importante que nos demos cuenta que también en materia política se suscita esto, porque no están acostumbrados a que nosotras lleguemos al poder, a que nosotras, como decía Georgina, somos las nuevas, ¿no? Las que recién llegadas, pero estamos construyendo y estamos haciendo grandes cosas.
La violencia física también incluye la violencia sexual. Y esto tengo que repetirlo y decirlo. En Bolivia, una concejala fue violada por otro concejal. Ambos pares. Tenemos casos, aquí han habido también casos de que ustedes conocen, de una u otra candidata en la República que ha sido secuestrada, que ha sido objetada. Vamos a pasar a la violencia psicológica. Esa violencia afecta al estado emocional de las mujeres. Puede consistir en insultos, en comentarios burlescos, en hacer creer a la mujer que no va a ser capaz para ejercer su cargo o para ganar una contienda. Son todas aquellas acciones que afecten a la psique de la mujer. En este sentido pueden ser amenazas, pueden ser comentarios burlescos, difamaciones, aunque la difamación no está ya en el marco normativo. De todos modos eso puede ser un acto de violencia psicológica contra las mujeres. ¿Por qué estas formas están planteadas en el caso de la violencia política? Les platiqué hace rato de Belém do Pará. Cuando México genera la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se armoniza con Belém do Pará, esa ley tiene los tipos y las modalidades. Una de las modalidades de la violencia política, una de las modalidades de la violencia es la violencia política, porque las modalidades es donde se ejerce esa violencia. Mientras que los tipos pueden ser para todas las modalidades estos que les estamos planteando, es decir, la violencia física de la que les hablaba Fátima o la violencia psicológica de la que estamos hablando ahora, se ejerce en todas las modalidades: laboral, escolar, familiar, relaciones de pareja y en el ámbito político. ¿Sí? La siguiente, por favor. La violencia económica son esos actos que buscan controlar el acceso o las actuaciones de las mujeres en la arena política, restringiéndoles la disponibilidad de los recursos. Si ustedes viven violencia política porque deberían de acceder a cierto presupuesto y no se les está permitiendo, ese es un tipo de violencia, en el marco de la modalidad de la violencia política. Antes de trabajar como funcionaria pública en la ponencia de la magistrada Mónica Aralizo Fregoso, pues yo era una activista promotora de los derechos humanos y de los derechos políticos de las mujeres en Jalisco, y varias de mis amigas que habían sido candidatas hace 3 años ya, me decían: Alice, sigo pagando mi campaña. ¿Les suena? Sigo pagando mi campaña porque a mí no me dieron ni un peso partido por la mitad. Y eso eran diputadas federales, locales, eran mujeres muy posicionadas en la política, pero sus sueldos servían para pagar la campaña que habían hecho 3 años atrás. Eso es un fenómeno de violencia política que está muy normalizado. Por eso las vuelvo a invitar. Vean con prudencia, con sabiduría, respirando hondo. Eso es muy importante para que estén en control de sus propios afectos y de su propia vida. Hay que respirar profundo. Que puedan ustedes ver: estoy viviendo violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica. Que lo sepan identificar, como lo comentaban en la mesa anterior, y que también denuncien. Vean ustedes, el objetivo es hacer el trabajo tan difícil que las mujeres no tengan opción más que renunciar. A veces es una forma de ejercer presión para que se salgan de la contienda, y eso es violencia. La siguiente, por favor. La violencia simbólica. Ya les decía Gina que no está todavía en nuestro marco federal. Me parece que hay un estado, no me acuerdo ahorita cuál, que ya menciona la violencia política, la violencia simbólica, creo que es Ciudad de México, pero no está en nuestro marco federal. Entonces, ¿en qué consiste la violencia simbólica? Consiste en estructuralmente generar todo ese marco simbólico, esos signos y esas referencias en las cuales se pone a lo masculino como superior y dominante y a lo femenino como inferior y dominado. ¿Les suena? Por ejemplo, si una mujer es doctora, decirle enfermera, en tono de burla. ¿Sí? ¿Les suena? Ajá. Entonces, en ese marco, en ese contexto, se normalizan la reproducción de símbolos y de conceptos en los cuales lo femenino
Fíjense ustedes, ¿cómo se dicen los niños en algunas partes del país? Cuando un niño, hombre, llora, por ejemplo, no le dicen no seas llorón, le dices no seas niña, no seas nena. ¿Se fijan? Esas palabras tienen carga simbólica, significa que lo femenino es inferior. No te vuelvas niña, es el mensaje de fondo que tiene esa expresión, ¿ok? Símbolos donde lo masculino es la representación de la fuerza y el poderío, y lo femenino es, hace rato me decía una amiga, lo hormonal, lo bajito. Dice, hay un autor que si les interesa el tema de la violencia simbólica no se lo pueden perder, se llama Pierre Bourdieu. La dominación masculina se llama su libro, es su nombre, aunque quien empezó con esta reflexión fue una antropóloga que se apellida Héritier, con H, Héritier. Entonces, todo este fenómeno de la violencia simbólica se ha estudiado muchísimo. Ustedes pueden ver imágenes. Cuando vean imágenes, pregúntense, ¿dónde está el símbolo masculino y cómo se representa el símbolo femenino? Y entonces, se atenta contra la dignidad humana a través de la publicación de imágenes despectivas, altamente sexualizadas, la utilización de las redes sociales para promover la violencia, y no se reconoce o se niega la existencia de las mujeres como válidamente participando en la política. Bueno, Fátima, ¿dónde andas? La siguiente, por favor. Fátima quiere trabajar con ustedes este símbolo, por ejemplo. ¿Dónde estás? Lo que estamos viendo es el bronce de Cellini, y es importante como tenemos una imagen donde el hombre supuestamente, o en este caso triunfador, muestra cómo corta la cabeza de Medusa, que en este caso es la candidata Hillary. Sí, cómo es fácil que nos puedan cortar la cabeza por hablar. Imágenes como esa tenemos muchas alrededor del Estado. Imágenes como esa pueden ustedes ver aquí o en cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Reproduciendo constantemente una y otra vez que es permisible, que se vale callar a las mujeres que vemos con poder. Medusa era una hija del, de la mitología griega. Ella, como hija de Júpiter, es desterrada porque es violada por ser una mujer muy guapa. Su castigo es desterrarla a ella, no al que la viola. Le dan el don para que cuando se acerque un caballero o un hombre sea petrificado. Cuando llegan y le cortan la cabeza, porque ella fue castigada por su violación, todavía se presume el hecho de que la mata. Nos damos cuenta de la alta cantidad de contenido simbólico que tiene esta imagen. Y cuando reproducimos nosotras frases como mujeres juntas ni difuntas. Y aquí, ¿cuántas estamos juntas y reunidas? En la razón del conocimiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que tenemos que parar estos contenidos una y otra vez que nos están afectando. A continuación vamos a hacer la parte de los casos de violencia política contra las mujeres. Lo que vamos a hacer es que les vamos a explicar los 3 casos. Son 3 casos emblemáticos que tienen ya sentencias ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, les damos, ustedes ya les entregaron estas 2 hojas. Esta representa el sí y esta hoja representa el no. Color verde representa el no y aquí tenemos el color que representa el sí. A continuación les vamos a explicar cada uno de los casos y ustedes, con lo que ya reconocen de las violencias de las que hablamos, simbólica, económica, psicológica y física, van a determinar si sí existe o no existe violencia en cada caso. Bueno, pues este caso es el de la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan en Guerrero. Déjenme contarles sobre este caso. Felicitas Muñiz, como les decía, fue electa como presidenta municipal y desde el inicio de su gestión ella fue perseguida, amenazada, le incendiaron su camioneta. Además,
quienes instigaron toda esta violencia en su contra eran el síndico y un grupo de regidores y regidoras, que lo que querían justamente era orillarla a que renunciara al cargo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? En esta comunidad del pueblo de Mártir de Cuilapa empezaron a colocar en diferentes espacios públicos, mantas diciendo que no iban a dejar que los gobernara una pinche mujer. Mantas que decían que, y es literal, disculpen las palabras, pero así estaban escritas las mantas, decía: pueblo, despierta, ¿acaso que no hay huevudos en este pueblo? ¿Vas a dejar que te gobierne una pinche mujer? Esas eran las mantas, pero no eran solamente mantas, también eran grabaciones de estos megáfonos que se contratan a veces para anunciar la venta de algún producto en las calles, repitiendo estas frases: pueblo, despierta, no dejes que te gobierne una pinche mujer. Las violencias fueron escalando, y un día se junta una turba organizada, liderada por el síndico y un grupo de regidoras y regidores del ayuntamiento, en donde amenazan que si encuentran a la presidenta municipal, la van a encontrar, una vez que la encuentren, la van a desnudar y la van a sacar y la van a exhibir a todo el pueblo para que vean que una mujer no debe gobernar, siendo que ella ganó en las urnas, ganó su espacio de manera democrática. Va esta turba y al no encontrarla en su casa, van y la buscan en la casa de su hermano, también para protegerlo. Su hermano no está, y lo que hace este grupo de personas es que entran, roban la casa y la incendian. Después van a la casa de Felicitas Muñiz, tampoco la encuentran, pero van e incendian la casa. Todo esto sucede, imagínense la turba, y diciendo que si la encuentran la van a desnudar y la van a presentar en la plaza pública. Bueno, además, en el ayuntamiento, este grupo de personas se organiza, roban, obstruyen obras, queman vehículos que son propiedad del gobierno municipal y toman las carreteras. Todas estas acciones son llevadas, como les decía, para orillarla, para presionarla por todas las vías a que renuncie al cargo. ¿Qué sucede? Felicitas Muñiz recurre, una antes por favor, ahí está, recurre a las autoridades, y Felicitas Muñiz, una antes por favor, ahí está, perfecto, recurre a las autoridades, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y presenta un juicio de protección de derechos de la ciudadana y del ciudadano. Presenta su caso, junta diferentes pruebas y tiene una sentencia favorable. ¿Cuál es la sentencia del tribunal? El tribunal determina y ordena a los integrantes del ayuntamiento que se abstuvieran de cometer actos encaminados a afectar el pleno ejercicio del cargo de la ciudadana Felicitas Muñiz Gómez. Y no solamente eso, vinculó a las autoridades para que coadyuvaran en el cabal cumplimiento de la sentencia, y también se le otorgaron medidas de protección, justamente, como ya decían las autoridades en el conversatorio, medidas de protección porque su vida y su integridad física estaba en riesgo. Ina, si ustedes se ponen en la página web o en su celular y ponen estas siglas, SUB, JDC y los números, van a encontrar la sentencia. Anímense a leer las sentencias porque es una buena herramienta para que ustedes puedan ver cómo se resuelve y lo accesible que es para ustedes el poder presentar un JDC, que lo van a ver después.
Y también esta sentencia y este caso emblemático, ustedes lo pueden consultar en el protocolo. Sí. Ahí está no solamente el caso, sino también todo el análisis de las diferentes violencias. ¿Si le estoy dando yo o me están ayudando? En este caso, ahora vamos a hacer justamente la dinámica con las hojas, que ya veía que tenían muy listas. En este caso, ¿quiénes de ustedes piensan que hay violencia política en razón de género? ¿Sí pueden levantar las hojas? ¡Perfecto! Muy bien, así es. Este es un caso. Denme chance de sacarnos una foto, por favor. Este es un caso emblemático. Está buenísimo. Este es un caso emblemático, justamente. Luego se las mando. Listo. Ahora, muchas gracias. Ahora voy a hacer otra pregunta y volvemos a hacer la dinámica. En este caso, ¿ustedes identificaron violencia física? ¿Violencia física? No. Acuérdense que en el caso, justamente en el caso, eran las amenazas. Eran las amenazas, ¿no? Violencia psicológica. Sí, muy bien. A ver, levántalo bien para hacerles foto. Muy bien. ¡Yay! Gracias. Violencia económica. Claro, violencia económica. Y la última, violencia simbólica. Muy bien. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Qué grupo tan estudioso! ¿Listo? Bien, vamos a pasar a otro caso. Que este caso es muy interesante, les voy a decir por qué. Miren, generalmente, cuando no tenemos formación con perspectiva de género, creemos que da igual que nos digan a las mujeres en masculino o no, ¿no? De hecho, hay un debate con la RAE, la Real Academia de la Lengua, que resulta que el que ocupa la silla T minúscula, que se apellida Bosque, revisó cómo todas las instituciones públicas, las universidades estaban generando manuales de lenguaje incluyente. ¿Les suena? ¿No? A ver, hemos hecho varias iniciativas en todo el mundo, México incluido, España también. Cuando este miembro de la Real Academia de la Lengua se da cuenta, empieza a revisar todo el marco normativo y dice, pues sí, las mujeres han sido discriminadas, las mujeres necesitan ser más visibilizadas. Sin embargo, su conclusión es, lo masculino refleja lo humano. Lo que dice es, lo masculino representa lo humano universal y es el género no marcado. Y lo femenino es el género marcado. Con lo cual, cuando queremos hablar en universal, tenemos que expresarnos en masculino. Y esto ha provocado mucha reacción por parte de quienes llevamos muchísimos años impulsando un nuevo modo de hablar. Se ha estudiado en psicología positiva que las palabras que usamos tienen tal impacto en nuestra psique, en nuestros cuerpos, que nos alteran las hormonas. Una persona que está hablando mal de las demás personas todo el tiempo, ¿saben a quién daña más? No a las personas de las que está hablando mal, se está haciendo daño a sí misma esa persona. Suelta sustancias tóxicas en todo el organismo, cortisol, la bilis se derrama. Hay un montón de reacciones físicas, la musculatura se contrae. Y una persona que se hace consciente de su forma de hablar y se expresa en positivo, habla bien de las personas, busca afianzar lo que construye los puentes, esas personas generan oxitocina, sobre todo las mujeres. Con los hombres luego les explico el problema hormonal que tienen con la oxitocina. La oxitocina, las feromonas, se desatan un montón de sustancias que generan que el cuerpo esté más relajado, más oxigenado. Si estamos estableciendo buenas relaciones entre las personas y hablando en positivo, ¿saben qué pasa? Respiramos más profundo. Y les decía hace rato, respirar profundo es garantía de salud
y de estar en nuestro centro. Revisen cómo respiran. Yo lo reviso constantemente y digo, otra vez estoy respirando de aquí para acá. Bueno, pues dense un espacio, sobre todo las que están en campaña, para que respiren profundo y de verdad se los recomiendo, hasta visualicen que el aire les llega a los pies, porque así les va a llegar hasta el diafragma. Es un juego del cuerpo. El cuerpo es maravilloso y genera estructuras cerebrales maravillosas. Bueno, pues en el tema del lenguaje, resulta que en Puebla, esta candidata a la gubernatura en Puebla era la única mujer. Para empezar le costó todo un proceso que le permitieran ser candidata. Y una vez que llegó a ser candidata, esta mujer se da cuenta de que los promocionales del Instituto Electoral solamente decían lo siguiente: 5 de junio es el día, elige a tu próximo gobernador, porque todos serán candidatos. ¿A ustedes les parece que esta expresión representaba a esa mujer que era candidata a gobernador? Ella se dio cuenta de que no. Y porque quería aportar a la cultura de la denuncia y acceder a sus propios derechos, entonces presenta un JDC. Y lo que dijo la sentencia es que se está generando una vulneración a los principios de igualdad de género y equidad electoral, con la consecuente afectación de su derecho político electoral de votar y ser votada como candidata al cargo de gobernadora. ¿Qué plantea la sentencia? Que se le tiene que mencionar como mujer. Y aquí las invito a que si son médicas digan que son médicas, no digan que son médicos. Que si son doctoras, digan que son doctoras, no doctores. Ingenieras, juezas. Es el modo de visibilizar nuestra experiencia de vida como mujeres. Bueno, yo doy el paso a Fátima. El siguiente caso que vamos a ver es el de otra presidenta municipal, Rosa Pérez. Creo que ya la mayoría ha de haber escuchado o ya la conoce. Pues. Bueno, ahí están las razones del lenguaje incluyente, lo pueden ver después, que les vamos a pasar la diapositiva. Gracias. ¿Qué es lo que pasa con esa presidenta municipal? Ella gana en las urnas, ya es presidenta municipal, y cuando ya esté ejerciendo, un cierto grupo dice, no, no la queremos, ¿le suena familiar? Ok. Ya ella como presidenta se genera algo que es demasiado atroz. Porque no la podían quitar, porque ya había sido votada democráticamente por el pueblo, por todas las personas, por todos los que estamos aquí, en su comunidad, que votaron a favor de ella democráticamente. Se pusieron de acuerdo para secuestrar a un diputado presidente del Congreso. ¿Para qué? Para obligarla a ella a renunciar al cargo. Secuestran al diputado, secuestran a los asistentes y secuestran al chofer. Y a ella le avisan que si no renuncia a su cargo como presidenta municipal, entonces van a asesinar a estas personas. No me quiero imaginar lo que sintió Rosa Pérez cuando tenía en sus manos la posibilidad de seguir siendo presidenta, de tener sus derechos políticos electorales vigentes o la vida de las personas. No se puede ponderar eso. Evidentemente Rosa Pérez dijo que los liberen y firmó su renuncia. Firmó su renuncia como candidata electa ejercida por una violencia atroz. Imagínate tener que decidir esas cuestiones cuando tú ya fuiste votada, cuando ya sufriste una campaña, cuando te cansaste, caminaste, estuviste, que ejerces tus derechos y de repente te digan que siempre no. Y te sometan, te agarran manita de puerco y no te dejen salir. Y sobre todo esa manita de puerco es contra una persona viva, que la quieren eliminar, porque no les importa que tú tengas una institución que te avale. Se presenta su JDC, lo obtiene favorablemente, se ordenan las autoridades que revisen lo que está pasando y la instauran de nuevo en el cargo. Y al día de hoy, en este mismo 2018, ella ha sufrido constantemente para poder seguir ejerciendo. Fue secuestrada durante el mes de febrero, volvió a ejercer su cargo y actualmente está ahí.
que la política no nos cueste la vida. Tenemos como todo el mundo reconoce que no ella es la presidenta. Aquí la imagen es muy potente. El pueblo de Chenaló, Chiapas no la quiere. Pero yo no veo a todo el pueblo, ni a todas las urnas, ni a todos los votantes. Solo veo un grupo. La que sigue, por favor. Fátima, nada más si me dejas, el tema del lenguaje de género, una cosa muy importante es que las sentencias son normativas y son vinculantes. Esta sentencia de la que les hablé es muy importante porque mientras que la Real Academia de la Lengua es una asociación civil que no es vinculante, las sentencias sí lo son. Y hay que considerarlo, sobre todo ahora que están en contienda. Nada más quería comentar eso. Gracias, Fátima. Lo que tenemos aquí con esta sentencia, que también la pueden bajar y que la pueden analizar, es muy importante. La que sigue, por favor. Ella es Rosa Pérez, la que sigue, por favor. Lo que pasa es que tenemos el tiempo ya muy encima y sigue hablar el magistrado que nos va a explicar el JDC y el PES. Pero sí queremos que vean en este caso las violencias que encontramos. Ustedes ya tienen las hojas y díganme si consideran que hubo violencia política en razón de género en el caso de Rosa Pérez. Sí, Otra foto. ¿Consideran que se presentó violencia física en el caso de Rosa Pérez? ¿Consideran que se presentó violencia psicológica en el caso de Rosa Pérez? ¿Consideran que hubo violencia económica en este caso? Pues de la económica no se habló. ¿Consideran que se representa violencia simbólica en este caso? Esto es lo nutrido de este taller, que reconozcamos que hay muchas candidatas, que hay muchas electas, como ustedes lo van a hacer y como ustedes lo son, que van a vivir ese tipo de violencia. La que sigue, por favor. Creo que ya no nos queda tiempo para dar la explicación, pero les vamos a dejar la presentación para que ustedes la tengan. Bueno, pues nosotras queremos terminar diciéndoles que el objetivo de toda esta actividad, de este curso taller, es que ustedes puedan identificar y distingan en qué casos estamos hablando de delitos o de incumplimientos. Entonces, si son delitos, la vía para denunciar es la vía penal. Pero si estamos hablando de un delito electoral, las herramientas que tienen para proteger y defender sus derechos son el juicio, el JDC, Juicio de Protección de Derechos y el Ciudadano, y también el procedimiento especial sancionador y el procedimiento ordinario sancionador. En el siguiente actividad que vamos a tener, justamente nuestros expositores van a profundizar en estas dos herramientas para que ustedes puedan defender sus derechos político-electorales y que así como Felicitas Muñiz o como Rosa Pérez, ustedes también pongan un alto a la violencia, identifiquen a las instituciones y sepan qué herramientas tienen ustedes para su defensa. Gracias. Muchas gracias. Una última cosa aquí. A continuación, ya para cerrar, este es el teléfono celular. Aquí les estamos pidiendo que ustedes manden un mensaje de WhatsApp. ¿Por qué les pedimos que manden un mensaje de WhatsApp? Porque creemos en la importancia de las redes y lo que las redes hacen por todas nosotras. Una red sororaria donde les podamos nosotros constantemente alimentar con la presentación del día de hoy, con tesis y con jurisprudencias que están a ustedes ayudándoles para su argumentación de sus juicios. Queremos estar en contacto con ustedes, que nos digan cómo están viviendo la situación. Nos pueden mandar un mensaje, sus preguntas y de este taller las pueden enviar a este mensaje, me dicen su nombre y les agregamos al grupo Red Violencia de Género de Tabasco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un grupo maravilloso. Estamos seguras de que esta capacitación va a ser un acompañamiento para el acceso a sus derechos. Es lo más importante.
se dieron cuenta que sí se convirtió en un gran salón, nuestro monumento, nuestra joya. En esa tesitura de lo que han expuesto de esta forma tan dinámica, quisiera hacer dos comentarios. En la entrada se les entregó una guía para presentar quejas o denuncias para la atención de violencia política contra las mujeres que emitió el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Si no lo tiene alguien, que alce la mano para que les sea entregado, para que por favor el personal que está asistiendo entregue el documento a cada una de las personas que han levantado la mano. Este instrumento tiene como base precisamente ese protocolo que aquí se ha expuesto, y es un cuadernillo de 10 hojas en el que de forma gráfica te va llevando a cómo puedes interponer algún tipo de queja o denuncia, y te hace ver lo que las ponentes nos han señalado, que existen diferentes tipos de medios de impugnación, tipos de juicio o tipos de quejas, y cuáles se llevan en nuestro instituto electoral. Al final trae un formato para que vayas guiándote en caso de que no cuentes con la asesoría de cómo puedes redactar un medio de impugnación, una queja o denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Asimismo, como lo mencionaban, es fundamental que estemos unidas. En ese sentido existe una red de candidatas. A la entrada igual se les hizo entrega de una pulserita que viene el hashtag de Sin ti no somos todas, y que proviene de este gran esfuerzo de que a través de una red podamos dar acompañamiento y seguimiento a los casos de violencia política de género. Muchas gracias, compañeras, ponentes. Ha sido, la verdad, un placer. Gracias. Les voy a hacer entrega de sus reconocimientos a la maestra Georgina Yemara López Hernández por esta destacada participación en este taller. Muchas gracias. A la maestra Ana Fátima López Iturrios, un placer también escuchar. Y a la doctora Alicia Ocampo Jiménez, gracias, y que siga participando de esta forma. Y a continuación pido a la titular de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Adriana Bracho Alegría, nos haga el honor de entregarle un reconocimiento muy merecido a la consejera electoral y presidenta de la Comisión Temporal de Género del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Roselvi del Carmen Domínguez Arévalo, por su participación como moderadora en el taller Análisis de Casos y Aplicación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Si nos regalan una fotografía para los compañeros. Antes de la fotografía, solo quiero decir que estoy tremendamente impresionada por la convocatoria, el trabajo y el compromiso de Roselvi para organizar este evento con todas las demás autoridades y el de ustedes. Esta participación de ustedes es increíble. Muchísimas felicidades y un aplauso. La mesa se completa con ustedes. Apláudanse a sí mismas, apláudanse todas, porque aquí siguen trabajando, participando. Felicidades a todas, felicidades a ustedes. Felicidades y gracias a estas 5 mujeres que están en el escenario. Recuerden utilizar el hashtag Sin ti no somos todas en cada fotografía que suban a sus redes sociales y a sus páginas de internet. Bien lo dijeron nuestras talleristas. Pues las despedimos y a todas ustedes les invitamos a que pasen a la parte de afuera de este hermoso Teatro Esperanza Iris para disfrutar de un momento de receso. Tendremos 10 minutos para que ustedes puedan consumir alimentos que les tenemos preparados. Tenemos